Si es así, abra su Biblia en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, vamos a leer varios versículos, 1 al 5, 14 al 16 y una porción de Lucas 22. El tema que estaremos compartiendo hoy es miércoles de traición. Amén. ¿Quién ha sido traicionado de los que están presentes hoy aquí? A veces decimos, no, yo no, pastor, yo no he sido traicionado. Es lo que usted cree, ¿verdad? Miércoles de traición. Si lo encuentra, se pone de pie. Mateo capítulo 26, versículo 1. Mateo capítulo 26, versículo 1, dice así la palabra del 1 al 5 y luego brincamos del 14 al 16. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y fíjese, pasa un rato y dice ahí mismo más adelante, versículo 14 al 16, entonces uno de los 12, que se llamaba ¿cómo? Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, ¿cuántas? 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y otra lectura muy parecida a esta está en Lucas, capítulo 22, versículo 3 al 6. Dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia y de cómo se lo entregaría. Hicieron un plan. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Padre Celestial, pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser de edificación, de bendición para cada oyente, Señor, y para cada corazón. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? El perro era un pastor alemán muy bonito y estaba gruñendo el perro y en su gruñir mostró su mandíbula y aparte también sus dientes caninos. Luego se echó otra vez tranquilo. Pero lo interesante es que clavó la mirada a los intrusos. Y fíjese que los intrusos no eran ladrones, sino más bien que eran policías de Sicilia, Italia. Y notaron algo muy raro en este perrito, algo raro, sospechando ellos de que aquí hay gato encerrado. Pero después de que ellos sospecharon algo, toman el perro, lo amarran y descubrieron que debajo del perro estaba una puerta pequeña de escondite donde alguien entraba y salía. Y era la entrada del refugio secreto de Giuseppe Palvirenti, el segundo jefe de la mafia de Siciliana, que llevaba ya prófugo, 10 años. La acción del perro al final de este prófugo lo descubrió. ¿Y sabe qué fue lo que dijo este prófugo después de que lo condenaron? Me traicionó mi mejor amigo. Usted podrá decir eso también. Mi amigo o mi amiga me traicionó, o mi esposo o mi esposa o mi jefe o tal persona me traicionó. ¿Quién ha llegado a ese punto de ser traicionado por alguien? Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido traicionados, ¿no es así? Pero ¿quiénes son los que más nos traicionan a nosotros mismos? ¿Sabe quién es, hermanos? Nosotros mismos. Nos traicionamos en realidad y la única manera de salvar de nuestra propia traición, ¿sabe cómo es? En vivir en total y absoluta integridad. ¿Qué significa eso? De que no voy a mentir, no voy a robar, no voy a engañar, no voy a ser deshonesto, no voy a quebrantar ninguna ley y si acaso lo llego a hacer, prontamente voy a pedir perdón o buscar, como quien dice, confesarme de inmediato y se va a arreglar el problema.
Solo así podemos estar seguros de que nosotros no vamos a ser traicionados por nosotros mismos. Y hablando de traidores, una de las palabras que resaltan, sobre todo en esta semana y en este tiempo, es ¿qué cosa, hermanos? La traición de Judas. Aparte de Jesús, es lo que resalta en nuestras mentes, Judas Iscariote. ¿Quién le quiere poner Judas a sus hijos? Levante su mano. El último que he recordado es nomás Judas Priest, ¿no? Que canciones medias locas. Pero dicen que la mamá de Judas, después de que sabe lo que le sucede a Judas, se vuelve demente, se vuelve loca. Y dicen que decía: Judas, estuviste tocando mi cartera. Su nombre viene de Judá. ¿Qué significa eso? Alabado sea Dios. Y el apellido de Judas es Iscariote, que viene del hebreo, que significa hombre de Keriot, que es de la región de Judea. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Judas fue el único discípulo que no era Galileo o de la región o la parte geográfica de Galilea. Pero hubo también otros Judas, aparte de este Judas. Judas Macabeo, Judas Barsabás, el apóstol Judas Tadeo, Judas también, el medio hermano del Señor, que escribe la carta de Judas, y aparte llega a ser el pastor de ahí de Jerusalén. Pero ahora, hermanos, nadie le quiere poner Judas a sus hijos. ¿Sí o no? ¿Por qué no le queremos poner Judas a nuestros hijos, hermano? Creo que se deriva todo a esto. En los tiempos bíblicos el nombre de una persona era muy importante. Hoy ya casi no. Pero la razón era porque reflejaba su llamado, su propósito y sus características. Pero ahora es muy diferente. Le ponemos nombres a nuestros hijos de: mi novela favorita, ¿sí o no? ¿A quién le puso por la novela tal personaje? Mira, así le voy a poner a mi hija o mi hijo porque me gusta el nombre. A mí me pusieron Fidencio por el niño Fidencio. Pero ¿sabe qué? Yo creo que, es que se escucha bien, o es un nombre americano. Pero si usted quiere una lista de nombres y no sé qué ponerle a mi hijo, pastor, vaya a la Biblia. Hay muchos nombres ahí. Está Nabucodonosor. ¿Quién le quiere poner Nabucodonosor a sus hijos? O Sadrach, o Mesac, o Abednego, Artajerjes, Safnat Panea, o Potifera, Zorobabel, Euroclidón. ¿Quién le quiere poner así? Hay muchos nombres ahí, usted no sé qué ponerle, pastor. No cabe duda que uno de los personajes de la cual se habla más la Semana Santa es el nombre de Judas, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es así? ¿Por qué? Por ser traidor. A la persona que está ahí de su lado, pregúntele: ¿te he traicionado alguna vez? Yo sé si te he traicionado. Pero ¿sabe qué? Vemos que Judas Iscariote, sí sabemos que es conocido por ser traidor. Fue el que vendió y entregó a nuestro Señor Jesús a los sacerdotes. ¿Con qué fin? Para que lo crucificaran. Jesús se volvió tan popular que les estaba robando el terreno a ellos y estaban celosos. Es que tenemos que desaparecer a como una mafia. Hasta le pusieron precio a su cabeza. Pero sí, vemos que al principio Judas Iscariote sí fue un hombre de confianza al lado de Jesús para que lo escogieran tesorero, oiga. Es que era de confianza. Así que él era el encargado de administrar la bolsa del dinero de las ofrendas que recibía Jesús. Así lo dice Juan 13:29. Aparte, hermanos, era una de las personas que se sentaban cerca de Jesús a la comida o en la mesa cuando iban a comer. Mateo 26:23. Y aparte, hermanos, en el libro de los Salmos encontramos una profecía de que una persona iba a traicionar a Jesús, o una persona de confianza lo iba a traicionar. Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, como quien dice, alzó contra mí el calcañar. Dice nomás, Judas era una persona muy cerca de Jesús, que llegó a ser, aparte de tesorero, llegó a ser también discípulo de Jesús. ¿Era realmente discípulo de Jesús? Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Sabe usted que Pablo también predicó mucho sobre que en las iglesias dice, abundan, dice, los falsos hermanos, así como abundan, dice, los falsos profetas? También dice, hay falsos
hermanos, como los hay también falsas iglesias. Pero sin duda Judas fue de los hombres, en un sentido, más privilegiados en la historia, hermanos. Caminó 3 años con Jesús, testigo de los milagros, hermanos. Viendo todo lo que Jesús hacía, él estaba a primera mano, first hand, ahí al lado de Jesús, junto con los demás discípulos. Pero ¿sabe qué? Él no valoró y no amó a Jesús. ¿Y usted cómo sabe, pastor? Bueno, eso lo veremos. Pero él fue testigo cuando Jesús sanó a un ciego, sanó a un inválido, a 10 leprosos, multiplicó los panes y los peces a 5,000 personas. Caminó sobre el agua. Testigo cuando resucitó a Lázaro en el panteón. Fue testigo también cuando proclamó ser el Salvador del mundo. Aparte también de que cuando fue vendido, ahí estuvo con él cerquita. Y a pesar de estar tan cerca de él, no era discípulo de Jesús. Y al final lo entregó con un beso. ¿No es así? Con un beso que le costó 30 piezas de plata. ¿Qué era ese precio? El precio de un esclavo. ¿Y sabe qué, hermanos? Quiero decirle algo, que hoy en día, y a lo mejor yo hasta me incluyo en la lista, que hay cristianos que critican y condenan a Judas por haber traicionado a Jesús. Mira, sí, él lo condenó con 30 piezas de plata. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros estamos en la misma condición cuando le robamos no 30 piezas de plata, sino $30 de diezmo al Señor. Mejor lo voy a pagar un bill, lo voy a comprar esto, voy a comprar lo otro. Estamos en la misma condición. Vemos que Judas no amó a Jesús y prefirió las cosas terrenales. ¿Qué es lo que dice la palabra? Raíz de todos los males es que el amor al dinero. ¿El problema era el dinero o esas piezas de plata? No, el problema estaba en el corazón de Judas. Y no estaba realmente interesado en lo que Jesús estaba enseñando. Él lo veía como muchos de ahora, el evangelio de la prosperidad. A ver qué le puedo sacar a esta gente, ¿verdad que sí? No estaba interesado en el bienestar de las ovejas, sino en los bienes de las ovejas. En un sentido, quería a Cristo como un medio para un uso y fin personal. Era solamente un seguidor, como lo somos nosotros, de muchos youtubers, o no sé cómo se les llama, ¿verdad? O de ciertos pastores o predicadores o personas en las redes sociales. Tal vez pensó 3 años y medio y no he obtenido nada. He desperdiciado mi tiempo aquí, yo tengo que mantener a mi familia. Tenemos que saber que Judas Iscariote no era un traidor por naturaleza, no nació así, sino que vemos que a través de la palabra él llegó a ser traidor, pero todo tiene un principio. Dice la palabra en Lucas capítulo 6, versículo 16, dice que Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, que llegó a ser, ¿qué cosa? El traidor. Entonces, no era traidor, hermanos, llegó a ser. ¿Qué pasaría por su mente? ¿Quién le influenció? No lo sabemos. Pero ¿qué pasó en su vida? ¿Cómo llegó a ser el traidor que entregó a Jesús? La palabra de nuestro Dios nos muestra que Judas Iscariote, a pesar de ser un discípulo de Jesús, no era creyente. Esa era una de las razones del por qué él traicionó a Jesús. Una persona que no es creyente, hermano, no le importa ofender a Jesús, puede hacer lo que quiera, hace tantas cosas que sabe que ofenden a Dios. ¿Qué me importa? Yo no soy cristiano. Así era Judas también. Dice la palabra en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice lo que dice el 6:4. Pero hay algunos de vosotros. ¿A quién estaba hablando? A sus discípulos. Hay algunos de vosotros que no creen. ¿Algunos? ¿Eran varios o qué, pastor? Cuando resucitó, ¿quién fue aquel que vino y se le pone encima? Al final dice, Señor mío y Salvador mío, ¿verdad? ¿Quién fue? Dídimo, ¿verdad? El cuate que le dice Señor, no recuerdo cuál es su nombre. Tomás, ¿verdad? No creían. Hasta que no meta mi dedo ahí, yo voy a creer. Pero ¿cómo el Señor no se equivocó? Y luego dice el texto, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces, él no creía en Jesús. Y una persona que no cree en Dios, hermanos, no va a agradar a Dios. Va a aparentar como que yo hago
como todo lo demás. Así que Judas no era creyente. Y esto nos enseña que estar cerca de Jesús no significa que usted tenga a Jesús. Es que así me criaron mis padres en tal religión y yo desde niño iba a la iglesia y que no sé qué. Estás perdido como quiera si no entregas tu vida a Jesús. Y es posible estar dentro de las cuatro paredes en una iglesia y aún no ser parte de la iglesia de Cristo lavada con su sangre, hermanos. Así que todo tiene un principio. Asimismo, cuando nosotros pecamos, algo o alguien nos influencia en nuestra vida siempre. Asimismo con Judas. Judas empezó no traicionando a Jesús, sino ¿cómo empezó él? Traicionando la confianza de Jesús. Y es lo que nos dice la palabra, que después traicionó la persona de Jesús. Dice la palabra en Juan capítulo 12, vaya ahí, Juan capítulo 12. ¿Lo tiene? Juan capítulo 12, versículo 3 al 7, dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, que a lo mejor era Carolina Herrera, no sé, ¿verdad?, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos: ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón. Casi es lo único que sabemos de su familia, que era hijo de Simón, el que le había de entregar. Fíjese el 5: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, ¿qué hacía? Sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, ¿dónde empezó todo? Pues le gustaba tomar cosas que no eran de él, hermano. Y al final todo empieza con algo pequeño, que al final traicionó su confianza, pero al final traiciona su persona también. Así que Judas no traicionó a Jesús de una vez. Me voy a divorciar. Eso no pasa aquí. Me desperté y me voy a divorciar ahora. No es así. Ahora voy a ir a robar el banco. No es tampoco de esa manera. Ahora voy a ir a echarle mentiras a tal persona. No, todo es un proceso. Su corazón se había endurecido ya, y a pesar de que estaba tan cerca de Jesús, él puso su confianza en el dinero, permitiendo que poco a poco esa avaricia llenara su corazón. Ahora, entre todo esto, ¿Jesús sabía de su pecado? Sí. ¿Acaso no acabamos de leer que desde un principio él sabía que él iba a entregar? Entonces, él sabe de nuestro pecado. ¿Sabe Jesús de nuestro pecado, sí o no? Sí, aunque tú lo hagas frente a él, él lo sabe. Él es un Dios omnipresente que está en todo lugar. Nadie se va a dar cuenta como quiera y que no sé qué. No, él ya lo sabe antes de que lo hagas. Ahora, ¿por qué Jesús no detuvo a Judas de pecar? ¿O por qué no nos permite a nosotros deténnos, señora, a no pecar? ¿Por qué no me detuviste? ¿Por qué entonces no alejó a Judas de su entorno, de su persona o de su grupo? ¿Por qué lo mantuvo ahí con él hasta el fin? Eso es lo interesante de Jesús, hermano. Y este es todo el punto de Jesús en toda esta semana. ¿Sabe qué es el punto, hermanos? Porque nos ama. Él observa todo, Él se da cuenta de todo lo que hacemos. Todo lo que usted hace, usted piensa: hombre, engaño al pastor, engaño a mis padres, engaño a mi esposa, engaño a mi esposo, a mi jefe, y que no sé qué, y que soy muy inteligente y soy bien sabio. No, al ratito se te... ¿verdad? Jesús eligió a Judas sabiendo que le iba a traicionar, hermanos. ¿No leímos ahorita? Que desde el principio él sabía que lo iba a traicionar. También, hermanos, vemos que Dios escogió a Noé sabiendo que se iba a emborrachar. Dios sabía, o escogió aún también a Moisés. Va a asesinar a un egipcio y va a ser el que va a escribir: no matarás. Pero lo escogió. También si pensamos en Jonás, ¿para qué lo vas a escoger, Señor? Si va a huir, se te va a ir de tu presencia. También en David, él sabía que iba a adulterar, pero lo escogió y dijo: es un hombre conforme a mi corazón, dice. También escogió a Pedro sabiendo que lo iba a negar, y aún escogió a Judas sabiendo de que lo iba a traicionar. Y sabe que aún Dios con nosotros también. ¿Qué es lo que dice Romanos 5:8? Más Dios
muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, ¿qué dice? Miren nomás, qué chulada, ¿verdad que sí? Nuestro Dios. La diferencia de Pedro a Judas es que Judas fue con los sacerdotes a confesar su pecado. Pero Pedro, ¿con quién fue? Con Jesús. Ahí está la diferencia, hermanos. Si ellos hubieran estado en tiempos de aquellos sacerdotes, pudiera haber habido algo ahí. Pero creo que si Judas hubiera buscado el perdón de Dios, hoy, hermanos, tuviéramos el quinto evangelio nosotros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Judas. Imagínense qué bendición. ¿No cree usted? Yo me puse a imaginar esto como, ¿qué tal si Judas no hubiera muerto? Y él hubiera, Señor Jesús, perdóname, me equivoqué. El Señor lo hubiera perdonado, ¿verdad que sí? Yo creo que él hubiera escrito esto en el libro de, no el Judas, que la carta que tenemos ahorita, sino otra carta del apóstol Judas, que diría capítulo 1, versículo 1: Amados hermanos, les ruego por el Señor Jesucristo que no traicionen a su Señor. No nos vendamos los unos a los otros, ni mintamos, porque llevaremos las consecuencias de nuestros actos, ni hagamos las cosas para nuestro beneficio, sino que sean para la gloria y el reino de Dios, porque un día recolectaremos lo que sembramos. Si vas a buscar el perdón de Dios, no te confieses con los sacerdotes, confiésate delante de Dios a través de Cristo Jesús, y Él os perdonará todos vuestros pecados. No engañéis ni se engañen los unos a los otros, y no permitan que la plata sea su amo, ni la amen más que a Dios. No me imiten a mí, imiten al Señor Jesús, y que la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos vosotros. Amén. Imagínense una carta Él diciéndonos, no hagan esto, no hagan aquello, ¿verdad? La Biblia tuviera una carta más si Judas hubiera buscado el perdón de Dios. Pero a pesar del error de Judas, vemos que Dios siempre usa las cosas para bien. Aún en algo negativo de Judas, vemos porque Cristo al ser entregado por Judas, fue juzgado y condenado ¿a qué, hermanos? A una cruz, ¿verdad que sí? Y por esa cruz nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Así que sin Pedro tal vez no existieran los gallos, ¿verdad? Vemos que sin Saulo a lo mejor no tuviéramos las cartas del Nuevo Testamento. Sin Barrabás no hubiera habido un juicio que hubiera llevado luego a esta condenación. Y sin Judas no hubiera habido crucifixión tal vez. Así que aun sea quien sea la persona, puede ser un instrumento en las manos de Dios, sea quien sea. Judas no era hijo de Dios. ¿Quién es usted, pastor, para andar juzgando? Usted no estaba ahí. Bueno, ¿cómo lo sabemos? Jesús lo dijo. Juan capítulo 17, versículo 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Aquí está haciendo Jesús una oración. Dice: a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? ¿El hijo de quién? El hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Entonces, Judas no le faltó fe en Jesús. ¿Qué le faltó? Rendirse a Jesús, hermanos. Cuando tú te rindes a Jesús, tú estás teniendo fe en Jesús y Señor, aquí está mi vida, tú haz lo que quieras, tú eres mi Señor y mi amo. El hecho de que en muchas casas haya gente religiosa, y sé que las hay, que hay altares, que una persona traiga una cruz colgada en su cuello, que posean una imagen, tengan un amuleto, que hagan buenas obras, que vayan a la iglesia, que dice que creen en santos, o que tengan montones de Biblia en casa, no es señal de que el verdadero Dios está en tu corazón. Esa es la realidad. Así que el gran pecado de nuestra época es que mucha gente afirma con su boca una creencia en Dios, pero viven como ateos, hermanos. Realmente no creen en Dios. Dicen creer en Dios, pero no creen en Dios, porque si ellos realmente creyeran en Dios, su vida fuera otra. Jesús también dijo en Juan 6, capítulo 6, versículo 70, Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros, ¿qué dijo? ¡Es diablo! Pedro la regó, sí, pero Señor, perdóname. El Señor lo perdonó. Hasta mira, cuando Él resucitó, ¿qué dijo? Voy a ir a tal lugar y díganle a Pedro que lo veo en Galilea. Porque Él ya sabía el corazón de Pedro.
Y aquel que se arrodilló, Tomás, el Señor también lo perdonó. Mete tu dedo, hombre. Y fue donde ya creyó al final y fue salvo. Que si Tomás se hubiera muerto antes, se hubiera ido al infierno. Pero vemos aquí que él dijo: y uno de vosotros es diablo, adversario. No era un hijo de Dios, no era nacido de nuevo, hermanos. Ahora usted dirá, como hay poder aquí, ¿verdad? ¿Puede un demonio, a lo mejor si era cristiano, pastor? Y es lo que muchos creen, hasta pastores, ¿verdad? Muchos creen que un cristiano puede ser poseído por un demonio. ¿Qué cosas? ¿Puede un demonio poseer a un cristiano, sí o no? Ya están en duda también ustedes. No, hermanos, no es así. Pero como Judas no era cristiano, por esa razón dice la palabra en Lucas capítulo 22, versículo 2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y luego fíjese lo que dice el 3, y entró Satanás, ¿dónde? En Judas, por sobrenombre Iscariote. Y entró Satanás, ¿dónde? En Judas. Satanás nunca entra donde está el Espíritu Santo. Usted nunca encontrará una persona que haya sido sellada con el Espíritu Santo, que el diablo venga y que entre en esa persona. Toda persona que no ha recibido a Cristo, que no ha sido sellado con el Espíritu Santo, usted está en riesgo que Satanás se mete en usted y haga de las suyas, hermanos, en su vida. Por eso el diablo entró fácilmente en Judas, porque Judas no tenía el Espíritu Santo. Hay una historia en Marcos capítulo 3, usted la puede leer en casa. Acusan a Jesús de echar demonios. Tú estás echando a los demonios fuera en nombre de Beelzebú, o sea, en nombre del diablo, supuestamente ellos. Jesús está como, qué mensos están ustedes, ¿verdad? Les dice en un sentido, dice, el diablo, ¿cómo el diablo va a echar fuera al diablo? Como, ¿dónde les cabe eso a ustedes? Y hasta les dijo, una casa dividida contra sí misma, dice, no permanecerá. Y luego en versículo 27, Marcos 3:27, fíjese lo que dice Jesús. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué cosas? Si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, significa que el diablo puede venir y atar al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quieres más fuerte, el diablo o el Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo va a venir el diablo a venir a atar? Quítate porque voy a entrar yo aquí. Como, quítate. ¿Qué cosas? Donde habita el Espíritu Santo, el demonio no puede habitar. Pero es muy diferente influenciar. El diablo sí te puede influenciar de muchas maneras, pero no te puede poseer. Porque muchos se confunden porque tal persona va a la iglesia, que canta, parece que es cristiano, pero son solo apariencias. Y concluyen con esta doctrina falsa. Los cristianos sí pueden ser poseídos. No, señor. Necesitan estudiar más la palabra de Dios. Así que sí, los cristianos no pueden ser poseídos, aunque sí podemos ser influenciados por los demonios, de muchas formas. Así que, si usted dice, no, pues a lo mejor si soy cristiano o no lo soy, hágase la pregunta si lo es o no, se confunda, porque se puede morir, se va a ir al infierno. Tiene que estar bien seguro de que usted sea cristiano, porque le puede pasar como Judas, estar tan cerca de Jesús, oiga, y al final, eternamente en el infierno. Así que, una es ser internamente ocupado por Satanás y otra es ser tentado externamente por Satanás. ¿Has traicionado tú a Jesús o tú te has hecho esa pregunta? ¿Has traicionado a Jesús tú o no como persona? Si tú dices, no, pastor, yo no lo he traicionado, ya estás echando una mentira. ¿Quién se cree usted, pastor, para juzgarme de esa manera? Lo traicionamos cuando le prometemos algo y que no lo cumplimos. ¿Cuánto le has prometido? Yo te prometo, Señor, que si tú me sacas de esta, vas a ver, yo voy a ir a la iglesia el domingo. Y si llega el domingo, vamos a celebrar, ya salimos de esto, ¿verdad? Lo traicionamos cuando damos un mal testimonio. Lo traicionamos cuando pecamos y hasta nos garantizamos, poniendo selfies. Lo traicionamos cuando robamos, cuando maldecimos, cuando somos deshonestos y cuántas cosas, hermano. Lo traicionamos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de aquella traición de Judas? Dice Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, como se me descubrió la tole aquí, ¿verdad? Devolvió arrepentido
Ahí está, pastor, se arrepintió. Fue con la persona equivocada. Hay personas que sí se arrepienten. Mi amor, te engañé, y van con él. Es la persona correcta con la que tú debes de ir. Pero, ¿sabe usted que cuando usted peca en una forma bidireccional o en dos vías? Usted peca contra el hombre y peca contra Dios. ¿Qué fue lo que dijo aquel hombre, aquel joven que se fue a echar sus loqueras, verdad? El hijo pródigo, ¿qué dijo? He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Así que cada vez que usted peca de dos maneras. Mi amor, perdóname. Señor, perdóname. Siempre es hacia dos. Dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿A quién? ¿A Jesús? No, Jesús, te traicioné, disculpa, mira, di esto por ti, déjalas, vente. Ahí le hubiera perdonado al Señor, pero no, fue con los sacerdotes y los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Hay mucha gente allá afuera, hermanos, que la regué y pequé, pero no van con Jesús, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, como, órale, ahí les van. Salió y fue, ¿y qué hizo? Se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. No, pues la conciencia, ¿verdad? Porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Así que, ¿sabe qué nos enseña esto? Quiero que lo repita conmigo. El que obra mal, se le pudre el tamal. ¿Verdad que sí? Eso es lo que vemos aquí. Pero segundo, esto nos enseña que es con Jesús a quien debemos de confesarnos, hermano, no con el hombre. Es que me criaron en tal religión, pastor, y a mí me enseñaron que yo me debo de confesar con los sacerdotes. ¿Fue perdonado Judas? ¿O dónde está su creencia? ¿Sabes qué? Pues es falsa. Mira lo que me han estado enseñando. ¿Por qué? Porque tal concilio dijo en tal año, mira, ellos te pueden perdonar, mira, y esto. ¿Va en contra de la palabra? ¿Qué dice Dios? Yo no apruebo eso. Yo apruebo mi palabra, dice Dios. Si creemos que los sacerdotes tienen el poder de perdonar, ¿por qué Judas no fue perdonado? Porque no tienen el poder de perdonar, hermanos, los sacerdotes. Si Judas hubiera ido con Jesús, Jesús sí lo hubiera perdonado. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿No es así? Y dice Marcos 14:44, y el que le entregaba, o sea, Judas, les había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese, dice, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Le había dado una señal, al que yo besare, dice, ese es. ¿Usted recuerda su primer besito? Mi amor, un besito. ¿Quién recuerda su primer beso? Levante su mano. Es que no es la primera, pastor. Primero está el beso esquimal. ¿Sabe cuál es ese? Es un tipo de beso en el que las personas no se tocan los labios, sino que hacen que la nariz de uno y el otro hagan o entren en contacto, porque ellos viven en zonas muy frías. Sacan la lengua, pues se les congela. Segundo, el beso en la frente. Es un beso de admiración, de respeto, ternura, protección entre amigos, padres, hijos, sentimiento común, positivo. Otro está el beso francés. ¿Cuál es ese? Ese es más conocido y popular, ¿verdad? Para los románticos. 4, hermanos, es el beso en la mejilla, que comúnmente se hace. De primero, cuando empezó eso, en aquellos años de Tagamandapio, yo tronaba el beso y le como que no se está bien esto, ¿no? Así cachete con cachete, ¿verdad? Pero es otro tipo de beso, el clásico, ¿verdad? Para saludar en la mejilla. Otro es en la mano, que aún en los ranchos todavía algunos lo hacen, y se agachan y le toman el beso a los grandes como una forma de respeto. Otra es el beso con el pico. ¿A quién le recuerda eso? Un beso de unidad o comunión, amor, entrega. Otro es el beso en la oreja, es un beso íntimo. Otro es el beso en el cuello, donde salen los chupetones. Otro es el beso del, ¿verdad? Usted que tira el beso, ¿verdad? El beso en el aire, que ahí lo toman y se lo ponen, ¿verdad? Ese es otro. Pero también, hermanos, está el beso de ¿qué? El beso del traidor, ¿verdad que sí? El famoso beso de Judas. Un beso de falsedad, en un sentido que es una forma muy baja de parte de Judas de traicionar a Jesús, al que yo besare. Ese es. ¿Cómo lo besó? ¿Dónde lo besó, hermano?
No tenemos detalle, pero yo creo que lo besó en la mejilla. Me imagino. Yo creo que el término original indica que le besó cordial y repetidamente. Dice, a ese que yo besare. Usó el signo más hermoso del afecto, hermanos, entre las personas. Abusó de él en un sentido, porque eso era lo que era Judas, era falso, era hipócrita, fingiendo una vida doble. Ahora, qué diferente de aquella mujer, si usted recuerda, hermanos, que derramó ese costoso perfume. ¿Qué hacía ella? Besaba, pero los pies de Jesús. Humillación, ¿verdad que sí? En esta mujer. Pero, ¿qué le dijo Jesús a Judas? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Como, no tienes vergüenza, ¿eh? Qué bueno que no eres de Galilea, ¿verdad? Esto prueba el amor de Jesús por todos nosotros, hermano. Nada le costaba, ahorita le pongo un ataque en el corazón a te le pongo el COVID para que se le quite, ¿verdad? Pero no hizo eso Jesús. Es aquí en carne y hueso donde uno puede entender, hermanos, el amor de nuestro Dios, porque dice la palabra que no podemos comprender ese amor de Dios, hermano, tan ancho, tan grande y tan profundo, en la altura que excede a todo conocimiento, ¿no es así? Vemos, hermanos, que es difícil entender cómo el Señor Jesús, sabiendo desde un principio que Él lo iba a traicionar, primero lo escogió para ser apóstol de Él. En segundo lugar, toleró la presencia de Él sabiendo que le iba a traicionar en todo momento sin hacer diferencia de Él. Porque en una ocasión preguntaron, ¿alguien me va a traicionar? ¿Seré yo? ¿O seré yo? ¿Seré yo? No, nadie en tu... es Judas porque ves cómo lo trata. No, así estaban como, ¿quién? ¿Pero cómo? ¿Nosotros? Así que nada de lo que vemos aquí, hermanos, en lo que sucedió, hubo una diferencia de Jesús hacia Él. Lo amó. A pesar de lo que Él iba a hacer, Él lo amó. Y para entenderse, como quien dice, en esto, creo que también Jesús lo permite para que Él también a nosotros nos pueda entender, hermanos. Yo fui traicionado, tú lo has sido, el Señor ya pasó por eso. Y la vida de Jesús nos enseña algo sobre el amor, que a pesar de lo que te hagan, tú amas a las personas. Pero la vida de Judas nos enseña que no basta con solamente tener el nombre de cristiano. No basta solamente con formar parte en una iglesia. No es solamente ser amigo de un cristiano o ser amigo del pastor, o basta con servir en la iglesia. ¿Qué dice el Señor? No, asegúrate. Cuando ellos fueron a predicar, los 70, cuando regresaron, ¿qué venían diciendo? ¡Wow, Señor! Hasta los demonios se nos sujetan. Tranquilo. Asegúrate. Primero dice, de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Dice, eso no nada, dice, asegúrate ahí arriba primero. Porque el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que, ¿sabe qué es lo que nos dice el Señor con todo esto? Nos declara una verdad espiritual. En Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hasta hubo personas que pensaban que eran cristianos, y hasta dice, un día dice, tales personas me van a decir en el día del juicio, pero Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice el Señor? Nunca les conocí, apártense de mí, malditos. ¡Wow! Entonces tú puedes hacer muchas cosas, puedes engañar a la gente. Es que si era cristiano, pastor, hacía esto y hacía el otro. Parece, pero ¿qué dice el Señor? Yo solo sé si lo es o no es, ¿verdad? Así que pastores, misioneros, evangelistas, si la gente se aparta, si la gente se desanima, porque con Jesús, siendo Dios, que se esperaba, pues es Jesús es Dios, van a ser los mejores apóstoles, pero no fue así, hermano. Uno no le creyó, otro lo negó y otro lo vendió. De los 12, para imagínense uno, no, pues estamos amolados. Si vemos la vida de Judas, el espíritu de Judas, hoy en estos días, también está a nuestro alrededor, hermanos. En muchos lugares, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, por ejemplo, sobre todo, pero también con mis amigos, en la oficina, en la familia, también puede estar ahí. A nadie, ninguna persona quiere que lo confundan con Nerón, con Hitler, pero tampoco con Judas. Por lo que implica ser esta persona, hermanos. Así que esto sigue pasando aún, y a veces jugamos a ser Judas. Cuando mentimos, cuando buscamos algo para nuestro beneficio, cuando aplaudimos el pecado,
cuando nos quedamos con algo de dinero que no nos pertenece, cuando hablamos a espaldas de otros, cuando aparentamos una cosa cuando no lo somos y cuando traicionamos, cuando engañamos a las personas. Así que hazte la pregunta, ¿eres un verdadero cristiano o no? Si tú murieras hoy, y esa pregunta imagínese hacérsela a Judas. Judas, si mueres hoy, ¿a dónde vas? Y a lo mejor dijo, pues al cielo, o sea, aquí estoy con Jesús, estoy sirviendo al Señor. Y nada, ¿qué dijo el Señor? Es el hijo de perdición, es diablo. Wow, ¿verdad? Termino con esto. El juez Robert Casson de San José, California, tenía una difícil tarea que realizar. Algo le encargaron. La señora Florine O'Shea, ella había muerto a la edad de 81 años de edad y a él lo había designado como, aquí está mi testamento y te voy a encargar a que hagas algo. Pero lo extraño de esto era en que su testamento, mira, todas aquellas personas que vengan a mi funeral, aquí está mi dinero, $625,000, casi $1 millón. ¿Y sabes qué quiero que lo que tú hagas? A esas personas que vengan a mi funeral, quiero que tú le des a cada persona en puros sobres $62.50 a cada persona que venga a mi funeral. Pero ¿sabes qué? Esa persona que viene, si esa persona se pone a llorar y está muy triste, muy dolida porque yo ya no estoy, y tú ves que realmente está llorando porque me extraña, no le vas a dar solamente 62, sino que le vas a dar $625 a esa persona que llore sinceramente en su corazón. Y era algo difícil para este juez determinar esto, que si era sincero o no lo era sincero. Pero ¿sabe qué? De modo que para la señora O'Shea, llorar la pérdida de alguien valía 10 veces más simplemente por asistir a un funeral. Si viene, le das tanto, pero si llora por mí, le das otro tanto. Pero ¿sabes qué? Quiero que te asegures de que no sean lágrimas de cocodrilo. Pero ¿sabe qué? Yo creo que Caín y Judas, yo creo que al final, en un punto ellos lloraron. ¿Y sabe qué? Pero sus lágrimas, Dios no las valió. Y vemos, hermanos, que en cambio, tanto Pedro como María Magdalena, ellos también lloraron. Pero ¿sabe qué? Sus lágrimas, Dios sí se las consideró o sí se las valió. Ahora, ¿en qué consistía la diferencia, hermanos? En su sinceridad. Ahí está el punto clave. En su sinceridad. Así como Jesús vio al ladrón arrepentido allí en la cruz, él vio con todo su corazón, él le pidió perdón. Así más, creo que vamos a recibir mucho más que $625. Vamos a recibir no solamente el perdón de Dios, también la vida eterna, hermanos. ¿No es así? Si quiero invitarle para que cierre sus ojos, vamos a orar. Hágase la pregunta, ¿usted realmente está arrepentido, está arrepentida? Si usted no lo está, así como el fin de Judas, va a ser el suyo también. Dios ve la fe y ve su corazón. Usted me puede engañar a mí, puede engañar a los hermanos, su familia, la gente, pero Dios no lo engañamos. Él sabe lo que realmente hay en su corazón. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Dice Él, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Se crea en Dios y dice, Señor, aquí está mi corazón. Señor, perdona mis pecados, Señor. Dios le va a perdonar. Usted déjalo con todo su corazón, no importa qué haya hecho, ni por cuánto tiempo usted lo haya hecho. El Señor le va a perdonar. Así que si usted en esta tarde dice, pastor, yo necesito a Jesús. Yo necesito que Jesús entre en mi corazón, me perdone, me salve. Yo no quiero tener el fin de Judas. Yo quiero tener el fin del ladrón arrepentido. Si es así, haz esta oración con todo tu corazón y en fe. Ponte de pie o pasa aquí al altar o ahí en tu banca. Con todo tu corazón di esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, Señor. He aprendido que soy pecador y que mi destino, Señor, es el infierno. Pero, Señor, puedo cambiar ese destino cuando creo en ti y cuando te recibo en mi corazón, Señor. Y hoy, Señor, creo en ti y te recibo en fe y con todo mi corazón, Señor. Límpiame, santifícame y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo ruego y pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos aprender y asegurarnos para que nos evaluemos, Señor, si realmente estamos en ti, Señor. Y que no estemos solamente en una religión falsa, Señor. O puede ser aún una religión verdadera, pero realmente, Señor, no estamos conectados contigo, aunque sí tal vez estamos conectados con la iglesia. Así que, Señor, que tus hijos, Señor, sobre todo aquellos que no lo son, puedan realmente diferenciar, Señor, entre ser un hijo tuyo y un religioso, para que tomen ese paso de fe y entréguense en su vida a ti. Así que bendice a tu iglesia, Señor, bendice a tu pueblo, y a aquellos que aún, Señor, no han tomado la decisión de recibirte, dale, Señor, convicción de salvación, porque sé que les amas y sé que tienes un plan para sus vidas. Los ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.